Iniciamos con nuestra clase de historia del día de hoy y el tema es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estaba México o qué situación estaba viviendo cuando inició la Segunda Guerra Mundial? Y vamos a leer la información en la página 130 y 131 para después contestar las preguntas de comprensión de la copia. Dice México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En varios momentos de su historia, México ha participado de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países, ya fuera en defensa de sus intereses o en apoyo a causas que ha considerado legítimas. Un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, pero que influyó de manera importante en el curso de su historia, fue la Segunda Guerra Mundial, que esta fue entre 1939 y 1945. Contrario a lo que ocurrió en los países que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, pues durante esos años los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra, y esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieron recursos acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Entonces, como los principales países industriales, chicos, estaban en guerra, pues México era el que producía esos bienes y los vendía. Por eso se puede decir que le fue bien. Como Estados Unidos temía que los países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, Alemania, Italia y Japón, que eran los contrarios, o sea, era Estados Unidos contra Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y otros contra Alemania, Italia y Japón. Entonces, como no querían que México, Panamá, Argentina, el resto de América los apoyara, tuvo que mejorar las relaciones con sus vecinos. Nuestro país aprovechó esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta un 90% su deuda externa. Esto también ayudó a la industrialización porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y no pagar a la deuda externa, a la deuda y sus intereses. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, o sea, no iba ni con unos ni con otros. Pero en 1942, luego de que dos buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho, que él estuvo entre 1940 y 1946, decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje. Acuérdense, el eje era los contrarios. En la Segunda Guerra Mundial estaban en contra de Adolfo Hitler, en contra de Alemania. Se puede decir que ellos eran como que los malos contra los países aliados, que eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y bueno, México apoyó obviamente a su país vecino, Estados Unidos. La participación de nuestro país en esta guerra fue de dos maneras. Primero, mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de ese país. Y segundo, México participó en el envío de elementos de la Fuerza Aérea, el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses posicionados en Filipina y Formosa, Taiwán, en 1945. Acuérdense que la Segunda Guerra también inició, no sé, hay una película ahí famosita que se llama Pearl Harbor, cuando los japoneses invadieron Pearl Harbor ahí en Estados Unidos, y ahí inició, se puede decir, la Segunda Guerra, porque después Estados Unidos contraatacó y luego unos países se aliaron a Japón, otros se aliaron a Estados Unidos, y así fue como inició. Aquí tenemos, ahorita que les decía de Alemania, de Adolfo Hitler, era un
un presidente pues con unas ideas muy, muy discriminaba. Entonces mató a mucha gente y aquí tenemos un poco en el dato interesante. Dice, en 1933 Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania encabezando al Partido Nacional Socialista. Los nazis, como se les conoce, creían que eran una raza superior y que los judíos considerados inferiores eran una amenaza para la humanidad. Los nazis también persiguieron a otro grupo como gitanos, personas con discapacidad, algunos pueblos esclavos, polacos y rusos, entre otros, comunistas, socialistas, africanos, testigos de Jehová y homosexuales. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos o campo de concentración, donde fueron asesinados millones de personas. El genocidio judío se le conoce como el Holocausto. Concentraban a toda la gente, si vivían, aunque hayan nacido en Alemania, pero tenían una otra raza o eran judíos, los mataban, los torturaban. Entonces, pues fue una persona muy reconocida, pero por su maldad, se puede decir. Y aquí, bueno, hay imágenes de cómo se involucró o intervino México en esta guerra. Y bueno, nuestra actividad es contestar las preguntas de comprensión. Recuerden que deben de leer muy bien. Si necesitan volver a ver el libro, volver a releerlo, buscar datos, hay que hacerlo. Aquí tenemos 3, 6, 7, 8 preguntitas. Y con eso terminaríamos nuestra actividad de hoy.